día de hoy vamos a empezar con el capítulo 27, desde el versículo 1 al versículo 10, pero antes de eso voy a hacer una breve oración. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de tener pues lo que tú nos das, Señor, que principalmente es la salvación, la vida eterna, Señor, que pues tú nos has librado de nuestros pecados, de las consecuencias de nuestros pecados, que tú nos limpias constantemente, a pesar de que pues sí, todavía tenemos y vivimos en un cuerpo que peca, con una mente también que peca, pero que tú eres grande y que nos perdonas, Señor, y que pues nos has dado la salvación gracias a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas el estudio de hoy, que pueda llegar a nuestros corazones y que podamos sacarle provecho y pues que aprendamos de lo que está aquí plasmado y de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te pido por los que pues están escuchando este mensaje, tanto de forma presencial como a la distancia, y también te pido por aquellos que no están, pero que lo escucharán después, tal vez en la grabación, o que pues posteriormente lo lleguen a escuchar, Señor, o conocer a través de, pues, de alguien que lo haya escuchado, que también llegue tu mensaje hasta todo el mundo, Señor, a donde tú quieras que llegue. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a empezar con este estudio. Y como les comentaba, ya estamos en el capítulo 27 del libro de Mateo. Y voy a empezar leyendo este pasaje, que es del capítulo, versículo 1 al versículo 10, que dice así. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pues vamos por partes. Estábamos viendo justamente en los versículos o en el estudio pasado cómo Pedro está negando a Jesús, ya que está viendo pues todo lo que le estaban haciendo a Jesús. Un juicio injusto, un juicio ilegal, acusaciones falsas, agresiones físicas, maltrato. Obviamente, pues yo creo que ante la imagen y el impacto que uno pueda presenciar ante esas situaciones de cómo están maltratando a alguien que están acusando, y que bueno, que nosotros si estuviéramos en esa posición, llegamos a conocer, pues sí, tal vez tomaríamos la misma actitud de Pedro, ¿no? Porque pues era terrible la situación que estaba viviendo Jesús en el aspecto mundano, en el aspecto en donde pues sí había mucha agresión y violencia. Era todo un acontecimiento que, bueno, muchos lo ubicamos, se han hecho películas, se han hecho videos acerca de este acontecimiento, y vemos pues sí que fue una situación muy injusta, una situación muy violenta, pero que dentro de toda esta violencia y dentro de toda esta situación pues estaba el plan de Dios,
que Jesús muriera de esta forma, llegar a la cruz principalmente, me refiero a eso, ¿no? Ya la brutalidad, no sé si estaba exactamente así planeado, pero pues el ser humano se ha caracterizado por mostrar lo peor de la condición humana en diferentes momentos de la historia de la humanidad, y en este caso pues también se estaba reflejando. Entonces, pero vamos a la parte donde estamos viendo ya en el capítulo 27 cómo este acontecimiento pues es brevemente interrumpido, porque aquí pues nos están hablando de lo que sucede con Judas. ¿Qué pasó con Judas Iscariote, el que lo entregó, el que lo traicionó, el que lo vendió? ¿Qué es lo que sucedió con él? Y eso es lo que acabamos de leer. En el caso de Judas, pues vemos que su culpa era grande. Déjenme compartir aquí el resumen, que no lo he hecho. Entonces, permítame. Veamos cuál es. Es este. ¿Listo? Entonces, como vemos, pues antes de continuar con esto que le sigue sucediendo a Jesús, pues Mateo nos muestra lo que sucede con Judas y de cómo termina, que lo acabamos de leer hace un momento. En el caso de Judas, pues vemos que su culpa era grande y él tenía dos caminos con los cuales podía tomar. Y pues básicamente los dos caminos eran o ir a Jesús por una parte, en un arrepentimiento total de esta traición que había hecho, y pues ser restaurado, ser perdonado, y pues creer principalmente en Jesús. Vemos más adelante que Pedro, al negar a Cristo, pues sí es restaurado, sí es perdonado, sí vuelve Pedro a tener confianza en Cristo por la misma resurrección que tiene Jesús, y vemos pues el impacto que tiene Pedro también después de la resurrección de Jesús. Y bueno, en el libro de los Hechos nos narra más a detalle pues que otras cosas hizo Pedro, que bueno, como lo habíamos comentado, Pedro también había cometido una falta muy grande al negar rotundamente a Jesús. Entonces, en una opción que tenía Judas era arrepentirse e ir pues, a confiar en Jesús, a perdonar, a ser perdonado, ser restaurado. Y el otro camino era pues el de autodestruirse, llenarse con toda esta sensación y esta culpa, y pues esa fue la decisión y opción que tomó Judas, ¿no? Que básicamente pues es una reacción, yo diría como, yo creo que automática, que muchas personas podemos llegar a tomar, hasta los propios cristianos, pero es una actitud que muchas personas toman, el hecho de envolverse o adentrarse en esta culpa de haber cometido una falta, de haber cometido un pecado, y que lo único que hace es aumentar más nuestra destrucción, aumentar más nuestra culpa, aumentar más el dolor, aumentar las consecuencias mismas del pecado, y lo que te lleva es alejarte más de Dios en vez de acercarte a Cristo. Como les comentaba, en realidad pues todos tenemos estos dos caminos, que podemos tomar, y la mayoría decide tomar el camino de la autodestrucción, aunque de una forma muy lenta, para no ir a Jesús. Pues vamos a ver contrastes en este pasaje, en este capítulo que acabamos de ver, del versículo 1 al 10, vamos a ver tres contrastes de cómo es que Jesús afronta esto, a diferencia de los diferentes personajes que vemos aquí en esta historia. Vamos a retomar en Mateo 27, versículo 1 y 2. Lo voy a leer otra vez. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí vemos el primer contraste, que así le llamamos, el primer contraste donde vemos a Jesús con sus acusadores. Vemos a la parte de Jesús, por un lado, a sus acusadores que eran principalmente los sacerdotes y los sacerdotes y aquí los ancianos, o sea, las autoridades de esta comunidad judía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Jesús simplemente estaba aceptando este camino que Dios ya tenía destinado. Jesús estaba calmado, Jesús estaba en total control y no habló solo en ciertas ocasiones, y fue cuando, pues principalmente cuando le mencionan sobre que si es el Cristo, es donde Jesús responde, responde ante las diferentes acusaciones que le estaban haciendo. Pero vemos la actitud de Jesús, que es una actitud tranquila, una actitud donde no está en pánico, donde no está queriendo huir o negar esta realidad que estaba viviendo en ese momento. Vemos cómo entonces es mencionado cómo es acusado por este grupo de ancianos y de sacerdotes, pero Jesús pues simplemente le responde cuando es necesario responder ante algo que pues él estaba también mencionando. Vamos a ver Mateo capítulo 26 versículos 63 y 64. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor? Mateo 26 versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús callaba, Jesús no estaba tratando de convencer a los sacerdotes, no estaba tratando de convencer a los ancianos. Ellos simplemente estaban buscando algo para acusarlo, para condenarlo, para deshacerse de él. En verdad no estaban queriendo creer. Esta pregunta que le hace aquí, pues no lo está haciendo en verdad con una duda genuina de querer creer en que Jesús es el Hijo de Dios, sino para buscar una forma de cómo acusarle, porque no encontraban la forma ni el camino de poder hallar pues una falta en Jesús. Jesús, pues como lo estuvimos viendo en este Evangelio de Mateo, pues iba, predicaba abiertamente ante muchedumbres y ante multitudes de personas, sanaba personas, y hasta los mismos judíos que lo acusaron estaban presentes en muchas ocasiones. Ellos veían como estos milagros, ellos escuchaban estas enseñanzas, muchas veces estaban presentes ante estas palabras que mencionaba Jesús y también ante las confrontaciones que Jesús estaba haciendo ante ellos, ¿no? Él sabía perfectamente pues que ellos no creían en él, que estos ancianos y sacerdotes no estaban creyendo en Jesús, y por lo tanto pues no tenía caso tampoco defenderse en el sentido de tratar de convencerlos de otra forma, porque ya estaba completamente seguro de que no iban a creer. No había una ceguera espiritual, había cosas que podemos identificarlos, creo que fácilmente. Había envidia por parte de ellos, había celos, había odio, había muchas cosas que lo estaban cegando a estos hombres, que lo único que querían hacer era deshacerse de Jesús a toda costa. ¿Qué es lo que hacen? Que tuvieron que mandarlo a otras autoridades, ¿no? Las autoridades, digamos que no dentro de los judíos, sino en este caso de Roma, con Pilato y con Pilato, y posteriormente también Pilato lo llega a enviar con Herodes, no sé si estoy mal recordando, pero bueno, ellos tratan de deshacerse de él porque lo que querían era simplemente pues que Jesús fuera muerto, ¿no? Todo esto Jesús lo tenía plenamente
conocido, él sabía que esto era necesario que pasara, él lo anunció y se lo dijo a sus discípulos, se los había anunciado que esto iba a suceder, y lo único que hace Jesús es pues aceptar esta realidad. Si retomamos la primera parte o la introducción, ¿cómo es este contraste de reacciones? Vemos primero a Jesús con calma, aceptando su voluntad, aceptando la voluntad de Dios, aceptando el camino que tenía destinado él, seguro, tranquilo, y vemos cómo estos hombres que lo acusan, pues no sabían qué hacer, no sabían cómo deshacerse, estaban más llenos de este pecado que tenían internamente, de odio, de celos, de envidia. Y pues es una diferencia, ¿no? Donde vemos cómo es pues lo que Dios hace y lo que Cristo hace, ¿no? Cómo es la actitud de Cristo ante diferentes situaciones y principalmente ante esta situación tan confrontante. Vamos a ver la segunda parte, que vamos a adentrarnos otra vez al caso de Judas específicamente, donde pues ya hace un momento mencioné un poco, pero vamos a leerlo de nuevo, es versículos 3 al 5. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor, del capítulo 27? Sí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es muy trágico, la forma en cómo Judas pues termina, ¿no? Aquí nos lo está diciendo. De hecho, hay en otro de los evangelios hay otra descripción mucho más gráfica, peor y más horrible, vamos a llamarla así, en donde cómo termina también todo su cuerpo. Pero aquí lo que vemos es la actitud de Judas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él tranquilamente, o no nos detalla mucho, pero cuando va con los sacerdotes, tranquilamente lo hace con ellos hasta el momento de entregar a Jesús. Cuando se acerca a él y le da un beso, pues no lo hace con temor, no lo hace con remordimiento, simplemente lo hace abiertamente. Yo creo que él no sabía la dimensión de lo que iba a acontecer con Jesús, otra vez estando más cegado por su propio pecado, ¿no? Esta ambición que lo llevó a vender a Jesucristo por unas cuantas monedas. Pero todo esto sucedió porque no creía en Cristo, no creía que era el Cristo, no creía que era el Mesías, el Salvador, y simplemente estaba ahí estaba junto con sus otros discípulos, estuvo presenciando estos milagros, estas enseñanzas, estuvo presenciando muchas de las cosas de las que estuvimos leyendo en todo este evangelio de Mateo. Él las veía, él las presenciaba, pero él no creía tampoco en Jesús. ¿Cuál es la conducta, la actitud o el resultado de ver las consecuencias de este pecado? Pues vemos a un Judas que al ver toda esta situación de ver a Jesús siendo violentado, siendo juzgado de forma ilegal, siendo culpado por algo que no había cometido, simplemente él pues empieza como a cargarse con un remordimiento, empieza a envolverse con una situación en donde no estaba ni calmado ni sereno, sino que tenía un dolor profundamente de culpabilidad, ¿no? Algo que lo estaba ya carcomiendo y que trata de solucionarlo a su manera. ¿Qué es lo que quiere hacer? Básicamente quiere devolver el dinero, ¿no? Quiere decir, yo cometí un error, yo hice algo mal, voy y lo regreso. Pero su principal problema no era el hecho de
de querer revolver las monedas, ¿no? Sino que en verdad no creía en Jesucristo. No fue a reposar en el perdón de Cristo, a ir a arrepentirse genuinamente, sino que su arrepentimiento solamente fue algo que causaba más dolor, más... es un arrepentimiento que no lo llevó a la salvación, sino a la muerte, ¿no? Y vamos a leer justamente el capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 10, en donde Pablo nos menciona un poco de esto. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pues no sé si quieres compartirlo tú, Cari, que tienes No. el Sí, micrófono, sí, ok. o lo pasamos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias, Karina. Entonces vemos como este sentimiento de Judas, pues no era un arrepentimiento para cambiar del camino e ir a Cristo, e ir y confiar en Cristo, en la salvación que Cristo iba a otorgar. También a él le dijo, a todos sus discípulos les dijo que iba a suceder este sacrificio en la cruz. Él podría, si creyera en Jesucristo, también confiar y reposar en esto que ya había dicho Jesús, que ya les había dicho, pero bueno, no fue así. Él trata de solucionarlo de su forma, trata de compensar como su falta, sabía que Jesús era inocente y él pues quiere como que arrepentido tratar de solucionar, y muchas veces es lo que nosotros hacemos, ¿no? En el caso de, en vez de ir a Cristo, cuando podemos llegar a hacer algo que pues va contra de Dios, en vez de ir y reposar en el perdón de Cristo, en el perdón de Dios, pues queremos resanar, restituir como a nuestra forma, a nuestra manera, las cosas, cuando pues al primero que tenemos que ir es a Dios. No, cuántas veces si no tenemos a Cristo, pues lo único que produce nuestros errores es consecuencias que tratamos de parchar con algunas actitudes, con algunos comportamientos, con algo que contraponga, ¿no? Pensamos que si largamos en una cosa o si pecamos con algo, tratamos de compensarlo, tratamos de hasta de castigarnos nosotros mismos, sentimos esta culpa, sentimos este dolor y queremos nosotros pensar que así estamos haciendo justicia de estos pecados que podemos cometer. Sin embargo, Jesús nos otorga perdón de estos pecados, nos otorga perdón y nos restaura, nos quiere dar una vida nueva, no solamente estar amedrentados y tristes por todo el tiempo, por las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Jesús sabía que había, perdón, no es cierto, Jesús sabía, estamos hablando de Judas ahorita, Judas sabía que había sido un testigo falso, que había atestiguado por Jesús de forma falsa, ¿no? Él vendió a Jesús pues, sin necesidad de que tuviera que ser acusado Jesús de algo. Él estaba básicamente poniendo en contra de otros, ¿no? Estaba poniendo de contra de otros a Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 19, versículos 16 y 19. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Deuteronomio. O tú si ya tienes, Armando. Sí. Pues Deuteronomio, por favor. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y el 17 también. Igual hasta el 19, ¿Hasta el 19? perdón. Hasta el Y 19. los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti.
Aunque Judas no fue el que lo estaba juzgando, pues se lo entregó a los que sí estaban cometiendo esto. Él era cómplice de estos acusadores falsos que pues, como dice aquí, ¿no? Si lo están haciendo falsamente, pues tendrían que ellos recibir ese castigo. Judas sabía que también tendría que recibir un castigo, y la consecuencia que vemos pues es de que pues él mismo se quita la vida, y es terrible la forma en cómo termina Judas, ¿no? Porque no volvemos a ver cómo Judas, a pesar de que estuvo años y mucho tiempo con Jesús, a pesar de ver los milagros, a pesar de presenciar las enseñanzas cercanas que también Jesús le daba a su grupo de apóstoles, pues Judas simplemente no era un creyente. Judas no confió en Cristo, no creyó en Cristo, no creyó en lo que él iba a hacer y cuál era el plan que tenía aquí en la tierra. Y él se entrega pues a este dolor, a esta desesperación, a esta culpa, y termina con su propia vida, ¿no? Es fuerte cómo termina Judas en una autodestrucción, ¿no? Una autodestrucción hasta el punto de quitarse la vida, ¿no? Y puede, no sé si esto, tú que lo vayas a escuchar en algún momento, si has vivido eso, ¿no? Si has sentido esta situación de dolor por el pecado, por cosas que sabes que has hecho mal, que te han llevado a querer, pues, deshacerte de todo ese dolor, de toda esa culpa, y piensas que es una solución. No es una solución. Ese es un camino, y es el contraste que vemos, donde Jesús aún sabía que Judas iba a entregarlo, aún lo aceptaba, lo recibía, aunque sabía que lo iba a entregar. Pero la decisión de Judas fue seguir su propio camino, seguir su propia solución aparente de estos problemas que ya estaba acumulando, ¿no? Vamos a ver también Deuteronomio 27-25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y es lo que estaba, pues básicamente lo que hizo Judas, ¿no? Judas básicamente entregó, recibió, mejor dicho, recibió dinero, recibió un soborno para quitar la vida de un inocente que era Jesús mismo. Esto lo estaba carcomiendo, esto lo estaba llenando de, pues, de dolor, de culpa, esto lo estaba llenando pues, de desesperación. Trata de hacer algo y quiere resolver las cosas devolviendo el dinero. Confiesa también la falta que tenía ante los fariseos, porque se los dice, ¿no? Jesús es inocente. Se estaba dando cuenta que había cometido un grave error, y lo que él hace, pensando que era la solución, pues se ahorcó, ¿no? No es, a veces no es como llegarse a quitar la vida como lo hizo Judas, la forma en que muchas veces el pecado provoca, ¿no? El pecado provoca muerte. Y aunque Judas pues lo hizo de una forma inmediata, bueno, casi inmediata o en un corto tiempo, en donde pues sabía que había cometido una grave falta, pues puede que tú pienses o más bien puede que este pecado o dolor que tú estás experimentando te lleve a otro tipo de muerte, ¿no? En donde pues básicamente estás viviendo, pero estás en una vida aquí pasajera, o pasando el tiempo sin necesidad de tener vida. Jesús nos da vida, ese es el contraste. Jesús nos quiere dar vida,
perdona nuestros pecados, quiere que nosotros vayamos a Él y que confiemos en Él y que pues nos arrepintamos, no con un arrepentimiento donde nosotros nos autodestruimos, sino un arrepentimiento que cambie de rumbo nuestra forma de vida, básicamente, ¿no? Si antes pecabas, dejas de pecar. Si antes robabas, dejas de robar. Si antes odiabas, dejas de odiar. Muchas cosas que antes eran una práctica cotidiana en nuestra vida, pues podemos cambiarlo si aceptamos a Cristo y aceptamos el regalo que Cristo nos está dando. Entonces este es el segundo contraste que vemos del contraste con Judas, ¿no? Vemos a Jesús, como lo hemos estado leyendo, tranquilo, confiado. Sí hubo un momento donde estaba orando, donde tuvo pues una prueba dura, sabía lo que se iba a enfrentar, pero en el momento en el que está esta prueba, pues él está completamente seguro en el plan que estaba cumpliendo. Y vamos a ver este tercer contraste. El tercer contraste que está del versículo 6 al 10. Lo podemos leer, por favor. Armando, tú ya lo tienes ahí. Sí. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí el contraste que vemos es entre la profecía de Dios y la hipocresía de los hombres, de la humanidad, ¿no? Vemos cómo es una pues sí es una hipocresía, ¿no? Ellos están haciendo algo injusto, están culpando a alguien inocente, pero pues ellos no vemos en la actitud de estos hombres un arrepentimiento, ni siquiera pusieron como a Judas, no le creyeron lo que les estaba diciendo, ¿no? De que era inocente. Él nada más simplemente les decía que nosotros, ¿qué nos importa lo que tú nos digas? Es tu problema. Y ellos no tienen un remordimiento, no tienen simplemente estaban, no tienen escrúpulos, vamos a llamarlo así, ¿no? No están muy preocupados por lo que estaba pasando, ni la forma en que es capturado Jesús, en el que pues ellos sobornaron a Judas para que les entregara a Jesús, y a ellos no les importa, ¿no? No les importa absolutamente la forma, ni el modo, ni les importa las consecuencias que estaba pues viviendo Jesús, que es como les comentaba, un juicio pues injusto y también violento. Y pues también ni siquiera les importó mucho menos las consecuencias que iba a tener Judas, ¿no? Ellos estaban más pues preocupados por esta situación de qué hacemos con este dinero, ¿no? Porque sabían que habían entregado, que ese dinero era el soborno que habían ellos entregado, ¿no? No les importó que estuvieran sobornando, pero se preocupan porque ¿qué hacemos con este dinero? No vayamos a hacer algo indebido y vamos a transgredir el templo por el dinero que, o sea, es muy, muy contradictorio, muy absurdo, pero es más pues su hipocresía, ¿no? Tratar de mantener como supuestamente una espiritualidad, pero por otro lado pues estás entregando a un inocente a la muerte, ¿no? O sea, es una tontería, ¿no? Jesús mismo les decía, ¿no? Sobre
sobre lo que hacían de promesas, si alguien prometía por el dinero del templo, ¿no? Que se hace deudor, pero pues dice que es más importante, ¿no? El dinero o el templo, ¿no? O sea, el dinero pues no era lo importante es Dios, o sea, y esa es la hipocresía que llevaban, ¿no? En donde pues eran obras externas, pues rituales pues rituales que simplemente estaban heredando de generación en generación bajo sus enseñanzas, muchas de ellas tradiciones pues que solamente las empezaban a replicar. Su hipocresía llevó hasta consultar qué hacer con este dinero, ¿no? O sea, ellos decían, no, es que no podemos, no, qué complicada situación se nos presenta, ¿no? Porque ellos sabían que era un dinero pues que tenía el costo y el precio de un hombre, ¿no? Pero tampoco lo dejaron, ¿no? Tampoco dijeron, bueno, este dinero ahí lo dejamos y a ver qué hacen. No, o sea, dijeron, vamos a hacer algo con él. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sabemos, pero vamos a hacer algo con él. Y hasta consulta, ¿no? Es lo que vemos en estos versículos que preguntan. En el versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. O sea, todavía van y preguntan, oye, ¿qué hacemos con este dinero? Que pues fue el que le entregamos al que entregó a Jesucristo. O sea, es una tontería, la verdad, lo que está, la forma en cómo se ven este acto, ¿no? Pues tan falso, ¿no? Tan pretencioso, ¿no? Pretender que quieres hacer algo bueno a algo que de por sí ya estaba mal, ¿no? Desde el hecho de haber sobornado a Judas. Como vemos, este lugar se llamó campo de sangre como reconocimiento de que Jesús era inocente. Este campo pues sí llegó pues, a reconocer que esto pues había sido precio de la muerte de un inocente. Dios, pero como vemos, ¿no? Dios profetizó esto, está aquí mencionado el que mencionan de Jeremías, y también vemos en Zacarías, una promesa que también se había hecho anteriormente, que está en Zacarías 13, versículo 11 y 12. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Zacarías 13. Ahí déjale bajo aquí. Zacarías 13, 11 y 12. Creo que no hay 11 y 12. Sí, tal vez lo... 13 llega Hasta el 9. Sí, a lo mejor lo puse mal. A ver, permítanme, Zacarías. O 12. Sí, tienen razón. Sí, ahí la puse mal. A ver, déjenme ver. Porque ya... Perdón. Creo que es 11 y 12. Perdón. A ver, 11 y 12. Y hasta yo creo que el 13. Sí. Sí, a lo mejor lo puse al revés. 11. 11. Zacarías 11, 11 al 13. del 11 al 13. Okay. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es una forma de profecía que está mencionada, ¿no? De cómo estas 30 piezas de plata que se echan al templo como tal, Judas pues las avienta ahí. Pero bueno, vemos lo que hacen con estas monedas. Pero bueno, como conclusión de este punto, vemos la hipocresía y la corrupción del hombre
vemos que pues esto lo conocía Jesús. Jesús conocía que ellos pues no eran de fiar, que él conocía perfectamente los corazones de todos, y lo podemos ver cuando nos los dice en Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía esta hipocresía, esta maldad. Jesús los confrontaba constantemente también a estos judíos que sabía que por fuera pretendían ser hombres muy espirituales, pero por dentro simplemente estaban ambicionando reconocimiento, ambicionando poder, ambicionando dinero, estaban envidiando. O sea, había muchas cosas en las que Jesús conocía los corazones de cada uno de los que le rodeaba y sabía perfectamente que aunque le preguntaran, como lo vimos en los primeros versículos de este capítulo, que aunque le preguntaran si era el Cristo, pues no lo hacían de una forma genuina, ¿no? De querer saber que era el Cristo, sino solamente para poder acusarle. Como conclusión del estudio del día de hoy, el contraste pues sigue siendo similar. Como humanidad, el hombre es hipócrita, malvado, corrupto y lejos de buscar a Dios. Por otro lado, pues Dios lo que nos muestra solamente es su misericordia y quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él para que nosotros podamos tener una comunión y pues una relación con nuestro Creador, que bueno, toda esta relación que en un principio era más cercana entre el hombre y Dios, pues se perdió por causa del pecado, y eso es pues lo que debemos de sacar de provecho del día de hoy en estos contrastes de cómo el pecado pues nos aleja de Dios. Básicamente ese es el mensaje que yo quiero enfatizar el día de hoy. El pecado lo que hace es alejarnos de Dios. El pecado lo que hace es causar dolor, causar pues sí, dolor, culpa. Lo que hace el pecado también es simplemente cegarnos, ¿no? Cegarnos de no reconocer quién es nuestro Dios. Como lo hacían estos sacerdotes, no veían claramente que estaban enfrente del Hijo de Dios, y aunque lo dijeron con sus propias palabras, simplemente no creían, al igual que no creyó Judas y al igual que no creyeron estos hombres que recibieron estas monedas y que ocuparon para comprar un campo. Este es un breve como pausa, digamos, o una breve pausa para lo que vamos a ver en los próximos versículos, en donde ya vemos la condenación de Jesús, donde vamos a ver también el sacrificio y posteriormente la resurrección de Cristo. Pero pues podemos sacar el día de hoy esto, el preguntarnos pues en dónde estamos, ¿no? Si nosotros estamos dejando y estamos confiando en Dios y estamos yendo a Dios para que Él sea el que nos restituya, el que nos pueda sanar, nos pueda perdonar los pecados que nosotros hemos cometido, o pues somos como estos personajes que hemos visto, ¿no? En donde aunque tengamos cerca a Jesús, pues simplemente no creemos en Él. Aunque veamos las cosas que Él hace, pues no reposamos en Él, en su salvación y en lo que Él vino a hacer a este mundo. Voy a cerrar este estudio con una breve oración, por si tú, pues sí, reconociste o reconoces que has tenido tú estos pecados y que has tenido cerca a Dios constantemente hablándote para que tú vayas a Él, para que tú
pues te reconcilies con Él, pero pues simplemente has querido tratar de solucionar las cosas a tu modo. Voy a hacer esta oración y puedes seguirla si así tú lo quieres, ¿no? Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi pecado, reconociendo mis pecados, reconociendo que esos pecados me han traído dolor a mi vida y que pues ya no los quiero, que ya me duelen, me cansan, que me rindo completamente y te pido, Señor, que tú tomes mi vida, que tú seas el dueño de mi corazón, que tú seas el que me guíe a donde tú quieras, que me des vida, que me libres de todas estas culpas y sentimientos que solamente me están pues causando dolor. Señor, perdóname por esta forma de vida en la que he tomado, y quiero entregarte mi vida completamente, que tú me des otra vida completamente diferente. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.